todos. Qué bueno podernos encontrar de nuevo y bueno, estar dispuestos a aprender algo más de lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. La semana pasada iniciamos un tema que tiene que ver con la música, ¿no? Yo creo que algunos lo recuerdan, sea con las canciones, la música, los instrumentos. Bueno, ¿por qué es importante que nosotros podamos estudiar esta parte? Porque es algo que hacemos, es algo que hace parte del culto. La música siempre está presente en las reuniones cristianas, pero de pronto hay muy poco conocimiento. Hay un salmo que me gustaría que leyéramos para comenzar. Es el Salmo 47, versículo 6. Salmo 47, 6, ahí encontramos, bueno, esta es una expresión de David. David fue un hombre que alabó al Señor de muchas maneras. Y el versículo 6 del 47 lo leemos en la Reina Valera. Dice así: cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad. Dice, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad ¿con qué dice? Con inteligencia, ¿no? Bueno, lo primero que hace el Rey David es animarnos a cantar. Canten, 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 canten lo más que puedan. La razón, ¿por qué? Porque Él es nuestro Rey. Pero finaliza diciendo, canten con inteligencia. Ahora, ¿qué significa cantar con inteligencia? Pues significa realmente saber qué estamos cantando, ¿no? Significa saber a quién le estamos cantando, qué es lo que estamos cantando, porque lastimosamente anoche decíamos que a veces los cultos se convierten en algo tan automático, o sea, tan monótono, o sea que terminamos haciendo las cosas por inercia, ¿no? Y nosotros venimos pues de un lugar, ¿no?, donde la liturgia se hace de una manera tan programada que ya todo el mundo sabe lo que va a pasar, o sea, no hay nada nuevo. Y cuando nosotros llegamos y nos encajonamos en algo que se hace de la misma manera todo el tiempo, eso ya pierde sentido. Entonces cantar con inteligencia es saber cantar, ¿no? Pero no tiene solo que ver con la técnica musical, sino con el propósito por el cual cantamos. Entonces es lo que estamos tratando de hacer, entender un poco, según la palabra, ¿qué significa la música? ¿Cuál es el significado de la música en la Biblia? Bueno, los lectores y estudiosos de la Biblia sabemos que existe una diferencia bien marcada entre la adoración, el canto y el uso de los instrumentos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pues los que estudian, los que leen, saben eso, tenemos que saberlo. Hay una gran diferencia. Y la pregunta que debemos hacernos es, con honestidad, ya que estamos tratando este tema, es ¿cuál de los dos modelos debemos seguir? ¿El modelo del Antiguo o el modelo del Nuevo Testamento en cuanto a la música, a la adoración con música? Bueno, ahí está la pregunta, ¿no? ¿Cuál debemos seguir? Y algo más importante es cuál estamos siguiendo hoy. O sea, las iglesias, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos en el modelo del Antiguo o estamos en el modelo del Nuevo Testamento? Bueno, esto es para reflexionar. Nosotros sabemos que en todos los tiempos la tendencia de la iglesia ha sido tomar como práctica cristiana algunas cosas de la ley y algunas cosas de la gracia, ¿no? Y hoy en día hay en la práctica cristiana hay una mezcla de lo que está en el Antiguo y de lo que está en el Nuevo. Ahora, de alguna manera eso no está bien. La Biblia se conforma por dos grandes partes, ¿no? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué creen ustedes que se cataloga como Antiguo y Nuevo? ¿No? Porque esa división se hizo en algún momento. Bueno, esto lo explica Hebreos capítulo 8. Vamos a mirar Hebreos capítulo 8 y vamos a tratar de entender
esta parte. Hebreos capítulo 8, versículo 7 al 10. Aquí habla de un nuevo pacto y de un antiguo pacto, ¿no? Refiriéndose al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Dice, porque si aquel primero, vamos a leer ahora sí en la Nueva Traducción Viviente, dice, si el primer pacto no hubiera tenido defectos, oiga bien esa palabra, el primer pacto tuvo ¿qué? Defectos. ¿A qué se refiere? Cuando habla del antiguo pacto, ¿a qué se refiere? Al Antiguo Testamento. Entonces, ¿el Antiguo Testamento tuvo defectos? Pues aquí lo está diciendo. El Antiguo Testamento tuvo defectos, dice, si no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Bueno, esto puede ser un poco, de pronto, interesante, impactante para los lectores de la Biblia, ¿no? Versículo 8 dice, pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo, llegará el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda, dice el Señor. Bueno, vamos a mirar el versículo 13 del mismo capítulo y mire lo que dice. Dice, cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto el primero. La palabra obsoleto, ¿qué significa? ¿Qué significa para ustedes? O sea, viejo, pasó de moda, ya no funciona. Y dice, el cual, o sea, el antiguo ha caducado y pronto desaparecerá. Ahora, no sé por qué muchas personas no tenemos clara esta parte, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el tema que estamos analizando? Lo que se escribió, o algunas de las cosas que se escribieron en el Antiguo Pacto, ya son inútiles y ya no cuentan el día de hoy. No por culpa de Dios, sino por culpa de la incapacidad del ser humano para cumplir ese pacto. Eso lo tenemos que tener en cuenta. No fue que Dios se equivocó y escribió algo que no era. Simplemente el pueblo de Israel especialmente, no pudo cumplir ese pacto. Por lo tanto, ese pacto se recogió y se escribió uno nuevo, y ese nuevo pacto está escrito en el Nuevo Testamento, a partir de Mateo, en el Nuevo Testamento. Ahora, quiero hacer una aclaración aquí, y es que no todo lo del Antiguo Testamento fue abolido. Los 10 mandamientos que hacen parte de la ley moral, esos siguen vigentes hasta el día de hoy, los 10 mandamientos. Pero lo que tiene que ver con las leyes ceremoniales, eso fue abolido totalmente, ya no existe. ¿Qué hace parte de la ley ceremonial? Bueno, la ley ceremonial incluye sacrificios. Ustedes cuando leen la Biblia se dan cuenta que Dios ordenó hacer sacrificios de animales, ¿no? Y había que sacrificar toros, ovejas, corderos, palomas. Eso era continuo en el templo de Dios. También incluye ritos, ¿no? Rituales que se hacían, festividades que se realizaban, prohibición de alimentos. También hacía parte del antiguo pacto, leyes sobre la purificación. Recuerden ustedes que habían unas leyes que decían, por ejemplo, sobre todas las mujeres, que cuando una mujer tenía su periodo era declarada impura, ¿no? Y cuando una mujer tenía un bebé, 40 días no podía salir de su casa y todo lo que ella tocaba quedaba contaminado. Eso quedó abolido, eso no existe hoy en día, ¿no? Eran leyes que tenían que ver con lo ceremonial. Ahora, entre los ritos, ahí es donde quiero ir, la alabanza, el canto y todos los instrumentos hacían parte de los rituales de alabanza y adoración y de culto que ellos ofrecían. Es lo que quiero que nosotros analicemos. Vamos a mirar Primera de Crónicas 16, 1 al 6.
O sea, y ahí nos vamos a dar cuenta si lo que estamos haciendo hoy con la música en las iglesias hace parte del mandamiento en el tiempo de la gracia o ya quedó en el tiempo antiguo. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 1 al 6. Es interesante poder leer este pasaje porque Salomón, David, son los que más hablan de la adoración. 16:1 dice así: trasladaron el arca de Dios y la colocaron dentro de la carpa especial que David había preparado. Le presentaron a Dios ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Esto hacía parte de la ceremonia. Versículo 2 dice: cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor. Después repartió a cada hombre y mujer en todo Israel una hoganza de pan, un pastel de dátiles y un pastel de uvas pasas. Eso era como una fiesta. Y el 4 dice: David designó a los siguientes levitas para dirigir al pueblo en adoración ante el arca del Señor, para invocar sus bendiciones y para dar gracias y para alabar al Dios de Israel. Pónganle cuidado a esto, ¿no? Le estamos poniendo cuidado, ¿verdad? Entonces aquí aparecen los nombres de las personas que fueron asignadas. Asaf, el líder de este grupo, tocaba los címbalos. El segundo era Zacarías, seguido por Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed-Edom y Jehiel. Ellos tocaban las trompetas y las liras. Los sacerdotes Benaía e Isel tocaban las trompetas continuamente, oiga bien esto, continuamente ante el arca del pacto de Dios. Ahora, el canto y el tocar los instrumentos hacían parte de la ceremonia continua que se presentaba en el templo de Dios. Eso es lo que yo quiero que nosotros tengamos en cuenta. Esto sucedió cuando David llevó el arca a Jerusalén. Bueno, ¿ustedes se acuerdan qué era el arca? El arca era algo muy importante para los israelitas, ¿no? Recuerden que cuando Dios sacó de Egipto al pueblo de Israel, le dijo a Moisés que construyera un arca de madera de acacia y la forrara con oro puro. Esto es una historia interesante. El arca era una especie de urna, un cajón, y ese cajón lo transportaban entre 4 personas y siempre lo tenían que llevar, iba adelante, ¿no? Ahora, ¿qué había en esa arca? Según la historia, ahí estaba ¿qué? La presencia de Dios. Estaba la presencia de Dios. Entonces, esa arca era tan importante y David dice que trajo el arca a Jerusalén y le construyó un lugar especial. Y luego ordenó que se presentaran los sacrificios delante del arca, y parte de los sacrificios eran los coros que tenían que cantar continuamente delante de esa arca. Bueno, esa es la historia, ¿no? Ahora, Primera de Crónicas 23:1, vamos a ir al 23:1. Miren que hay algo interesante también, y dice así. Dice: cuando David ya era muy anciano, designó a su hijo Salomón rey de Israel. David convocó a todos los líderes de Israel junto con los sacerdotes y levitas. Este dato es importante: sacerdotes y levitas. Dice: contaron a todos los levitas de 30 años o más, y el total sumó 38,000. O sea, en todo ese tiempo ya ellos, los levitas y sacerdotes, se habían multiplicado, y de 30 años hacia, dice, 30 años o más, el total sumó 38,000. Entonces David dijo: de entre los levitas, 24,000 supervisarán el trabajo en el templo del Señor. Otros 6,000 servirán como funcionarios y jueces. Otros 4,000 trabajarán como porteros, y 4,000
alabarán al Señor, oiga bien esto, 4,000 alabarán al Señor con los instrumentos musicales que yo hice. Ahora, ¿qué estaba haciendo ahí David cuando ya era viejo y ya sabía que no iba a poder continuar con su liderazgo y solo iba a delegar a Salomón? Organiza las cosas, ¿no? Y los levitas, que eran descendientes de Aarón y los únicos que podían servir en el templo, a ellos se les distribuye tareas. Porteros, los que juzgaban, y qué más dice, supervisaban el trabajo en el templo. Estas personas vivían constantemente en el templo. ¿Se imagina usted la actividad que había en ese lugar? 38,000 personas funcionando en pos de servir al Señor. Ahora, aquí hay algo importante. Dice que de entre esos 4,000, oiga bien, 4,000 fueron designados para que se dedicaran a tocar instrumentos y a adorar al Señor. En una ocasión escuché a alguien hablar sobre esto, ¿no? Y decía que David tuvo un coro de 4,000. ¿Se imagina un coro de 4,000 personas? Pero realmente no era un coro. No era un coro. O sea, David delega 4,000 personas para que se dediquen a la música, pero en turnos. Porque el templo de Dios permanecía abierto todo el día y todo el día y todos los días había actividad en el templo. Recuerden que el fuego nunca se podía apagar. Los sacrificios jamás podían cesar y las alabanzas jamás podían parar. Eso todo se hacía ¿dónde? En el templo de Dios. Bueno, entonces, esas alabanzas hacían parte del ritual. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ahora, la pregunta es, ¿qué hay para el nuevo pacto? ¿Cómo tenemos que manejar las cosas en el nuevo pacto? Nosotros como creyentes, o la gente como creyente, llega a las iglesias y se mete en una corriente y comienzan a hacer lo que ven hacer sin saber si es correcto o no es correcto. Yo le aseguro que si en este lugar siguiéramos la corriente de otras iglesias, ¿no es cierto?, donde la alabanza es salto, grito, aplauso, danza, todos estaríamos en lo mismo. ¿Por qué danza usted? No sé, porque hay danza. ¿Por qué grita? No, porque todos gritan, ¿no? ¿Por qué hace esto? Porque todos lo hacen. Dice David, háganlo con inteligencia, ¿no? Dándose cuenta que realmente están haciendo lo que Dios quiere y no lo que la religión les está imponiendo. Hay tantos estilos, ¿no? Bueno, hoy en día es fácil por las redes darse cuenta de tantas cosas y usted analiza, ¿no es cierto?, las actividades en los templos y usted se da cuenta de cosas que son realmente sorprendentes. Hay gente que salta, ¿no?, por encima, tiran las sillas, destruyen todo, ¿no es cierto? Hay gente que parece que entra en un trance, que más que poseídos por el Espíritu Santo pareciera que estuvieran poseídos por un demonio, ¿no es cierto? Y hacen tantas cosas, ¿no? Cada doctrina tiene su estilo y hay tanta diferencia. Hay otros que llegan y se postran, otros llegan las mujeres con la cabeza tapada. Bueno, hay tantas cosas. Ahora, ¿cuál es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? Porque tenemos que buscar lo correcto y es lo que tenemos que hacer. Bueno, entonces, ¿qué hay para el nuevo pacto, que es el tiempo en el que nosotros estamos viviendo respecto al tiempo? Bueno, una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es que la música y adoración no está limitada al templo físico. Eso es lo que tenemos que entender. Y vamos a mirar lo que dice Primera de Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16. Dice así: ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ¿quiénes? En ustedes. ¿Ve? ¿Hay alguna diferencia entre lo del antiguo pacto y lo del nuevo pacto?
Claro que hay una diferencia, porque en el antiguo pacto Dios vivía en el templo físico, ahí vivía Dios, ¿no? En esa urna de madera de acacia, ahí estaba Dios. Hoy en día no, hoy Dios no habita en los templos hechos de manos de hombres, sino que habita en el corazón de cada persona. Hechos 17:24 lo declara de una manera más contundente. Hechos capítulo 17, versículo 24. Y mire lo que dice el apóstol aquí. Dice: Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Ya que Él es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos de manos ¿de qué? De hombres. Él no vive. Ahora, es un error decir vamos al templo de Dios cuando decimos que venimos acá a este lugar. Hermano, este no es el templo de Dios. El templo de Dios, ¿quiénes somos? Cada uno de nosotros. O es un error decir vamos a la iglesia que está en tal lugar. No es correcto, porque la iglesia no es esta estructura física, la iglesia somos nosotros. Ahora, aquí está la iglesia del Señor, aquí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí. Pero cuando ustedes se vayan dentro de una hora, hermano, aquí ya no está la iglesia. La iglesia se distribuyó por los diferentes barrios y las diferentes veredas, y donde quiera que usted esté, allá está la iglesia del Señor. Pero no hay conciencia de eso de verdad. Y sabe que eso perjudica la obediencia del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque esa es una idea que se nos vendió, ¿no? Dios está en la casa, aquí en el templo, ¿no? Y en la iglesia católica, ustedes saben, y en la misma cristiana, o sea, la gente entra a este lugar con mucho respeto, ¿sí o no? Entra con mucho respeto. Anteriormente las mujeres se cubrían la cabeza con un velo para ir al templo, ¿no es cierto? Y se entra despacito, no se puede hacer sonar los tacones, ¿no? No se puede conversar, hay que tener mucho respeto. Es más, a veces las mujeres van vestidas de una manera diferente a como se visten normalmente. ¿Por qué? Porque tienen una idea errada de que allí vive Dios, que ahí está Dios. Hermano, eso es un error. ¿Y saben en qué perjudica eso la obediencia de las personas? ¿Por qué? Porque ese respeto que tienen por la casa, por el lugar, ¿no? Se queda ahí en ese lugar. Entonces, cuando ya están afuera en la calle, entonces ya dicen malas palabras, ya hacen cosas, ¿no?, que no deben hacer. No, pues ya no estamos. Entonces Dios ya no nos está viendo mentiras. Dios no se queda encerrado en un lugar. Bueno, ya le dimos la espalda a Dios, se cerraron las puertas del templo, Dios se quedó encerrado y ya no ve nada, entonces hagamos y deshagamos. No, somos templo y Dios va en nosotros a donde quiera que estemos. Esa es la conciencia. Ahora, y cuando hay esa conciencia, entonces uno procura andar bien y portarse bien donde quiera que esté, ¿sí o no? Ahora, no, yo no digo malas palabras porque estamos en la iglesia, pero si salgo de la iglesia, sí digo malas palabras. Hermano, es un error grave el que se está cometiendo. Entonces, el apóstol es claro, y hay otra cita en el capítulo 6, versículo 19 de 1 Corintios, que prácticamente dice lo mismo, pero el apóstol Pablo insiste y dice así: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que vive en ustedes y fue dado por Dios? Ustedes no son o no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con sus ¿qué? Cuerpos, con sus cuerpos. Ahora, ¿hay conciencia de eso? ¿Habrá una conciencia clara de eso? Yo soy el templo de Dios y Dios vive en mí, y como vive en mí, Él va conmigo a todos lados, ¿sí? Por eso así esté yo en el lugar más lejano, donde nadie me conozca y donde nadie que me conoce me vea, entonces yo me porto bien, porque a quien debo rendirle cuentas me está viendo y me está viendo. Esa es la conciencia que nosotros debemos tener.
Ahora, lo que dice Hechos es que cuando el Espíritu Santo viene a vivir en nuestra vida, nuestro cuerpo se convierte en un espacio sagrado. Oiga bien esto. Nuestro cuerpo se convierte en un espacio sagrado. ¿Por qué? Porque ahí habita la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Un espacio sagrado, igual que el templo físico en el Antiguo Testamento. Ustedes, los lectores de la Biblia, saben que el templo en el Antiguo Testamento era un lugar supremamente sagrado. Era muy sagrado, y a ese lugar no entraba nadie sin que estuviera purificado. ¿Recuerdan ustedes la historia? Bueno, alguna vez enseñamos sobre las divisiones que había en el templo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de eso? El templo tenía tres divisiones. Vamos a tratar de recrearlo aquí. Bueno, aquí se puede. Había un lugar que era el patio exterior y era donde toda la gente se reunía. Vamos a decir que era afuera, ¿no? En la parte de afuera. Toda la gente llegaba hasta ese lugar y de ahí no pasaba. Y luego había un lugar que se llamaba el lugar intermedio, ¿no? El lugar intermedio, que era el lugar santo. Era como decir este lugar, aquí donde estamos nosotros. Pero al fondo había un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Y estaba detrás de una cortina, y a ese lugar solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año a ofrecer sacrificios por todo el pueblo. Pero había una curiosidad, y es que ese sacerdote o sumo sacerdote y los que ministraban en el lugar intermedio tenían que estar purificados totalmente. Tenían que tener unas vestimentas especiales diseñadas por Dios y no podían tener ninguna clase de pecado. Cuando el sumo sacerdote entraba, dice que le amarraban a la cintura unas campanillas y una cuerda. ¿Sabe por qué? Porque si ese sacerdote entraba de una manera indigna, moría inmediatamente frente a la presencia de Dios que estaba en el arca. Y sabe que nadie podía entrar a sacarlo, porque los que entraban a sacarlo también morían. Eso es bíblico. Por eso le amarraban una cuerda, y mientras las campanillas sonaban, la gente sabía que él estaba vivo y estaba haciendo su trabajo. Pero si las campanillas dejaban de sonar, decían, este se murió. Y empezaban a alarlo y sacaban el cadáver, porque la presencia de Dios era muy grande en ese lugar. Ahora, el templo, ese lugar sagrado que era en ese tiempo, está representado por nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo debe ser un espacio sagrado, santo, porque ahí vive ¿quién? Dios. Vamos a mirar lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Pues eso es lo interesante, ¿no? Lo interesante es que haya este cambio y que nosotros vamos a entender que ya la reverencia y el respeto hacia Dios no es cuestión de un lugar, sino que es cuestión de mi conducta, de mi comportamiento donde quiera que yo esté. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice así: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio, oiga bien lo que dice, sacrificio vivo, que más dice, santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Y mire lo que termina diciendo el texto, que dice, a ver, léanlo todos conmigo, esta es la verdadera forma de ¿qué? De adorar. ¿Cuál es la verdadera forma de adorarlo? Es haciéndolo a través del sacrificio que presentamos con nuestro cuerpo. Y si hay una verdadera forma, es porque también hay una falsa, ¿no? Entonces, la verdadera forma es a través de nuestro cuerpo. Y dice el versículo 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la buena o la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Miren, yo no encuentro en
la Biblia ningún otro pasaje que defina esta verdad que estamos diciendo tan bien como la define Pablo en estos versículos. En este pasaje, lo que está diciendo es que el culto, hermano, ya no es un conjunto de actividades que se programan en el templo físico. Ya no es. Póngale cuidado a esto. Ya no es. Entonces, el culto son las actividades que cada uno realiza como creyente en su cuerpo, donde quiera que se encuentre. ¿Sí? Ahora, vamos a culto, decimos nosotros, ¿no? Vamos al culto. ¿Y a qué le llamamos culto? A lo que estamos haciendo aquí. Esto es culto, ¿no? Así nos enseñaron, porque eso es una figura que viene del Antiguo Testamento. Pero el apóstol Pablo dice, no, dice ahora el verdadero culto se tiene que realizar en la vida de cada uno de ustedes cuando ofrecen su cuerpo en sacrificio a Dios y en obediencia. Así que hay gente, hermano, que puede venir a la iglesia, estar en el culto, bueno, y hacer lo que hacemos en el culto, participar de la liturgia y luego irse contentos porque ya hicieron culto o participaron del culto. Ya no tengo, ya lo hice. Es como como tomar esto como un compromiso religioso simplemente, ¿no? No, yo ya fui allá, ya le cumplí a Dios, entonces ya no tengo nada más que hacer. Pero listo, aquí venimos, adoramos a Dios, cantamos, eso es válido. Pero cuando usted se va, usted sigue siendo un culto andante. Y en su trabajo usted tiene que rendirle culto a Dios. ¿Cómo? En su trabajo, ¿cómo? Con la honestidad, con el respeto, con la honradez. Ahora, en el colegio tiene que rendirle culto a Dios. ¿Cómo? Lo mismo, con la honestidad. En su casa tiene que rendirle culto a Dios, cumpliendo como marido, como mujer, con el respeto, con la responsabilidad. En los negocios tiene que rendirle culto a Dios siendo honesto. Hermano, ¿por qué? Porque de lo contrario lo que hicimos aquí no vale para nada. ¿Es así o no es así? No, yo ya fui el domingo al culto, entonces el que reza y peca empata. Eso es lo que dice la gente. El que reza y peca empata. Yo ya le cumplí a Dios, entonces ahora yo ya puedo hacer lo que yo quiera. No. El apóstol Pablo dice claramente, nosotros somos un sacrificio vivo y santo. Vivo y santo. Esa es la clase de sacrificio que a Él le agrada. Ahora, ya no son sacrificios de animales, de bueyes engordados, ya no. Es mi vida, ¿no? Rendida a Dios en obediencia, lo que se convierte en el sacrificio agradable delante del Señor. Ahora, ¿eso incluye el canto? Claro que incluye el canto. Hermano, pero a veces hay gente que aquí en la iglesia cantamos para Dios, pero afuera le cantamos a quién, al mundo. Se le canta al mundo. Ahí está, hermano, el equipo a todo volumen, hermano, con música, hasta música, esa música que, o sea, que hasta vulgar es. No, hermano, cuando mi cuerpo está en obediencia a Dios, yo puedo cantarle a Dios, pero la música para Dios, lo que alabe a Dios. Sí me hago entender, ¿no? Entonces, es una práctica que tiene que estar consciente en nuestras vidas. Primera de Corintios 10:31. Bueno, lo estamos respaldando con la palabra. Y eso es lo importante, ¿no? Dice el versículo 31, así que, sea que coman o beban o cualquier otra cosa, así que, sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo ¿para qué dice? Para la gloria ¿de quién? De Dios. Honren a Dios con todo lo que hagan, inclusive con lo que comen y con lo que beben. ¿Sí? No, lo que bebamos y lo que comamos no tiene nada que ver con Dios. Claro que tiene que ver con Dios. ¿Sabe por qué? Porque somos el cuerpo, porque nuestro cuerpo es el templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ahora, dice la Biblia, no destruyan el cuerpo, no destruyan el templo. A veces se lo destruye con lo que se come, ¿no? ¿Sí o no? O con lo que se bebe se destruye. No, de cualquier cosa nos hemos de morir.
y venga la comida que hace daño. No, Dios dice, no están honrando a Dios, porque Dios les dio un cuerpo para que lo sirvan, para que lo honren, para que lo glorifiquen, y ustedes comiendo lo que no deben, no bebiendo lo que no deben, no ingiriendo lo que no deben, lo están destruyendo. Entonces, de esa manera no están honrando a Dios. Y también dice Hebreos, capítulo 3, el 14, a ver, miremos el 14 del 10. Primera de Corintios 14, 15. A 1 Corintios 14, 15. Aquí lo leo, dice así. Dice, ¿qué debo hacer entonces? Sí. Oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. O sea, ¿hablando de qué? De la sabiduría para cantar, de la inteligencia que tenemos que tener para cantar, hermano. Sí, porque ahí lo que el apóstol Pablo habla es que había un desorden. Un desorden. Ah, sí, el 14 habla de eso. Había un desorden. Entonces él dice, si voy a orar, tengo que hacerlo entendiendo lo que estoy orando, con sabiduría. Y si voy a cantar, que mi canto se entienda y también mejor hacerlo con sabiduría. Con sabiduría. Ahora, la idea que tenemos es que cada uno de ustedes, hermano, puedan hacer lo que hacen a conciencia de que están haciendo algo correcto. Hermano, el apóstol Pablo dice, ustedes no se dejen llevar como llevaban a los ídolos mudos. ¿Sí? Lo que yo les decía adelante. Hermano, hay gente que llega al lugar y sigue la corriente, ¿no? Entonces, pero se hacen cosas sin sentido, mis hermanos. Y las cosas sin sentido no agradan a Dios. Es lo que yo siento y lo hago desde mi corazón, lo que agrada a Dios. Por ejemplo, los aplausos, ¿no? Los aplausos, son muy frecuentes los aplausos. Pero a veces los aplausos se convierten, hermano, en una bulla sin sentido. ¿Por qué? Bueno, aplaudo porque el otro aplaudió. ¿Qué es un aplauso? O sea, ¿qué significa un aplauso? ¿O en qué momento se da un aplauso? Bueno, se aplaude a los artistas, ¿verdad? Entonces, cuando el artista aparece en el escenario y es alguien que impacta, ¿no es cierto?, que agrada, entonces, ¿cómo se lo recibe? Con un aplauso, que es una forma de decir, ¿no?, hay agrado. Y cuando el artista termina su intervención, otro aplauso. Pero el aplauso está enfocado en alguien específico y por algo específico que ha hecho. Pero hacer sonar las palmas, simplemente sin saber, por lo menos yo intento, no es lo que hago. Cuando yo doy un aplauso, yo intento imaginar a Dios frente a mí, ¿no? Sentado en su trono, o muriendo por mí en la cruz, o resucitando y levantándose. Yo me lo imagino así, entonces lo aplaudo. Porque aplaudir por aplaudir, no, eso realmente carece de sentido. Bueno, Hebreos capítulo 13, versículo 16. Hebreos 13, 16. Aquí es importante. Veamos desde el 15, por favor. Dice el 15, por lo tanto, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo, un sacrificio que dice continuo, no de cada 8 días, media hora, no. Un sacrificio continuo de alabanza a Dios mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Todo lo que usted haga con su lealtad a Dios es un sacrificio que proclama su nombre. Y el 16 dice, y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son, ¿qué dice? Los sacrificios que agradan ¿a quién? A Dios. Entonces, si se trata de sacrificios, porque los sacrificios ya quedaron abolidos, ¿no? Los de los animales y todo eso, pero Dios sigue pidiendo los sacrificios. ¿Pero en qué sentido? El primer sacrificio que Dios nos pide acá, para que sea agradable a Dios, es que hacer el bien y compartir con los que tienen necesidad. ¿Sí? Hermano, una persona puede cantar muy bonito, pero si nunca comparte con nadie, hermano, ese sacrificio no llega delante de Dios. Entonces el Señor dice, yo prefiero que ustedes ayuden a un necesitado, eso me agrada más que verlos saltar
hasta el techo. Esto es lo que está diciendo Dios. Ahora, no estoy diciendo que no se alabe, que no nos gocemos en la alabanza. Hagámoslo, cantemos, alabemos a Dios, hagámoslo bonito, ¿no? Pero eso no es todo lo que Dios pide. O sea, ¿qué es lo que tratamos de hacer acá? Que nosotros seamos conscientes de que la adoración y la alabanza no se limitan solo a cantar, que la adoración a Dios es la obediencia y la consagración en cualquier lugar donde nosotros estemos. Pero se nos ha enseñado así, ¿no? Yo ya adoré, ya alabé, entonces ya cumplí, y no, así no es. Entonces, dos cosas aquí. Uno es una forma de sacrificio que agrada a Dios, es el compartir con los demás. Qué duro que es, ¿verdad? ¿Por qué se lo toma como un sacrificio? Porque para la mayoría de personas desprenderse de algo para ayudar a otro es duro. Es duro. Esto como que, ¿no es cierto? Sí, pero a ver, el más chiquito, que no vaya a salir el más grande, ¿no es cierto? Y si sale el más grande, hay que hundirlo hasta el fondo. Duro, ¿no es cierto? Que alguien estaba pidiendo ayuda para una necesidad, ¿no? Entonces, ¿qué? No, eso no hay que hacer, no ayudemos, no compartamos, eso ya es vicio, eso ya no... Bueno, hay tantos argumentos, porque es difícil, somos tan apegados a lo nuestro, pero Dios está esperando que nosotros lo hagamos, porque ese es el amor, ¿no? La Biblia habla del amor y dice, si tú ves a un hermano que tiene necesidad y cierras contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? Eso es un sacrificio. Y el otro sacrificio que tenemos que hacer está en Romanos, pasaje que ya leímos, 12:2. Y esto sí es fuerte también. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta, porque el uno está hablando de presentar nuestros cuerpos como el sacrificio. Hermano, ¿cuál es otro sacrificio que tanto le cuesta al creyente? ¿Sabe cuál es? Alejarse del mundo. Alejarse de lo que el mundo... Eso es duro, ¿no? Es duro, pero el Señor dice, esos son los sacrificios que a mí me agradan. Esos son los sacrificios que a mí me gustan y así tenemos que hacer. Y para ir terminando, vamos a mirar lo que dice Isaías 58:1. Isaías 58:1. Todo esto, hermano, con el fin de entender una cosa: ser cristiano y agradar a Dios, hermano, es mucho más que venir a una reunión y cantar un rato y escuchar un rato. Es mucho más que eso. 58, Isaías 58. Aquí se está hablando de unas prácticas religiosas, ¿no?, que la gente hace. Versículo 1. Pero es interesante, ¿por qué? Porque el pueblo se quejaba, ¿no? El pueblo de Israel se quejaba y le reclamaba a Dios. Vea, nosotros ayunamos, oramos, extendemos las manos. ¿Qué más hacían? Decían, nos arrodillamos o nos acostamos en ceniza, nos echamos polvo en la cabeza para ver si nos oyes. Y nada que nos oyes. ¿Por qué no nos oyes? Si estamos haciendo las prácticas religiosas. Pero Dios le dice a Isaías, háblales y respóndeles. Aquí está mi respuesta. Hazles entender por qué yo no les escucho ni me interesan sus ayunos. ¿Por qué? Mire lo que dice: grita con la voz de un toque de trompeta, grita fuerte, no seas tímido, habla a mi pueblo Israel de sus pecados. Dice el versículo 2, este versículo, póngale cuidado, mira lo que dice: sin embargo, se hacen los piadosos, vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hermano, perdónenme la palabra, qué estupidez del ser humano es creer que a Dios lo podemos engañar. Esa es una estupidez muy grande. No, me acerco a Dios
y voy al culto para hacerle creer que lo amo, pero en el fondo Dios sabe que no, que lo único que estoy buscando es un interés personal. Y es lo que dice acá, dice, sin embargo se hacen los piadosos, vienen al templo todos los días y parecen estar encantados, oiga bien, de escuchar la palabra. Parece que están encantados de escuchar la palabra o de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios y me piden que actúe a su favor fingiendo. Eso es lo peor que podemos hacer, fingir. O sea, uno puede fingir ante otro y lo puede convencer, pero ante Dios no, porque Él conoce todo. Ahora, miren lo que decían ellos, versículo 3. Los argumentos que tenían: hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos. ¿De qué estaban hablando? Sacrificios, ¿no? Dice, y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, les contestó el Señor. Dice, es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Dice, aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. Qué tremendo esto, ¿no? Ayunan para complacerse a sí mismos. Vamos a ayunar porque necesito plata, porque necesito salud, porque necesito esto, todo pensando en quién, en uno mismo, ¿sí? Y dice, y cuando están ayunando, hay gente que va a ayunar y tiene a sus trabajadores explotándolos. Ese es el problema. Dice, por eso es que yo no escucho ni atiendo sus oraciones. Y miren lo que dice el versículo 4. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y con sus riñas? Impresionante, ¿no? Dice, pueden ayunar, pueden morirse de hambre ayunando, pero si ustedes siguen con sus peleas y sus riñas, bueno, donde se ven, ¿no? En la iglesia, en la casa, en el trabajo, no sirve absolutamente de nada. Dice, con esta clase de ayuno, dice, con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Y eso es muy común oír a la gente, ¿no? ¿Qué le hace falta a usted? Ayune 3 días, ayune 40 días, ayune. ¿Qué es lo que hay que decirle a la gente? Sí, ayune si quiere ayunar, pero obedezca. Porque la gente cree que ir a aguantar hambre mediodía es una fórmula mágica para obligar a Dios a que haga lo que yo quiero, cuando yo soy un injusto, cuando yo soy una persona incorrecta. Eso no sirve de nada. Por eso hay gente, hermano, que se hacen viejos ayunando y nunca reciben nada. Tenemos que tener clara esa parte. Bueno, es fuerte, ¿no? Pero es la realidad. Dice el versículo 5, dice, ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula, inclinan la cabeza como cañas en el viento. Estas personas que ponen la cabeza allá en el piso, la frente en el piso, ¿no? Y dice, se visten de tela áspera y se cubren de ceniza. Era lo que hacían en ese tiempo, ¿no? Ellos se ponían unas telas ásperas como lija y se echaban ceniza y se echaban polvo para que Dios los viera que estaban humillados, pero nada de eso tocaba el corazón de Dios. Y dice el versículo 5, ¿no? Dice, se visten de ropa áspera y se cubren de ceniza, y a eso le llaman ayunar. ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? Y eso está en signo de interrogación. Pregúntense. Hermano, eso ya se convierte en una práctica que no impresiona a Dios. Versículo 6 dice, no, esta es la clase de ayuno que quiero, dice el Señor. Ahora les voy a decir qué es lo que quiero, dice el Señor. Dice, pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente, les hablaba a las autoridades. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes, no los exploten. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. 7. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denle ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisan o que precisen su ayuda. Lo mismo que está diciendo Hebreos, ¿no? Miren lo que dice el 8.
ahí viene la promesa. Eso que tanto buscamos aguantando hambre, se lo puede conseguir de otra manera. Dice, entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces cuando ustedes llamen, el Señor les responderá, sí, aquí estoy. Les contestará enseguida. Y miren lo que sigue diciendo, levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Interesante eso, ¿no? ¿Qué significa eso? No vivan juzgando la vida de los demás, no vivan señalando la vida del que se equivoca o del que vive mal. No, eso no lo deben hacer. Y dejen de andar compartiendo los videos de las redes. No, eso no dice acá, ¿no? Pero así se hace, ¿sí o no? Hoy en día, hermano, todo el mundo sabe la vida de todo el mundo, lo que come, a dónde va, dónde está, cómo se baña, ¿no es cierto? ¿Saben por qué? Porque todos estamos en la tarea de compartir, ¿sí o no? Mire este video, ¿no? Alguien lo descubrieron por ahí, ¿no? Mal parqueado, lo grabaron y pásamelo a ver, ¿no? Envíamelo rapidito, sí, te lo envío. ¿Qué estamos haciendo? Esparciendo rumores, ¿qué? Maliciosos. Qué duro eso, ¿no? Ahora ya no hay necesidad de que la vecina le vaya a tocar la puerta a la otra vecina para contarle un chisme. Simplemente, ahí te lo mando. Ahí te lo mando. Y se daña la vida de los demás. Y se difunden rumores maliciosos que dañan el honor de las personas. ¿Qué dice Dios? Dejen de hacer eso. Dejen de hacer eso. Es lo que está diciendo acá. Entonces dice, versículo 10, alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad los rodeará. Dice, y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. Este versículo 11 me gusta, es tan bonito. Dice, el Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. ¿Cuándo? Cuando empecemos, hermano, a compartir, a ayudar a los demás. Adorar al Señor. Yo pienso que la mejor adoración para Dios y a lo que Dios más le gusta, lo que a Él más le impresiona, es ver a una persona amando a los demás, es ver a una persona ayudando, extendiéndole la mano a otro. ¿No le parece? ¿Sí? Ese pueblo de Israel, hermano, tenía todo bien organizado. Ya lo leímos, ¿no? Mire, todo bien organizadito. Coros, instrumentos, miles, ¿no? Un templo, hermano, que fue considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Salomón. Enorme. ¿Cuántos años se demoró construyéndolo? 40 años, ¿no? Y dice que el templo estaba enchapado con figuras de oro puro. Las paredes estaban enchapadas con figuras de oro puro. Fueron toneladas, así dice la palabra, de oro y de plata que se invirtieron para construir ese templo. Eso fue lo que sucedió en aquel entonces. Ahora, pero ese templo, hermano, se convirtió en un lugar de falsedad, en un lugar de hipocresía, porque la gente iba al templo, ¿no? Presentaban sus sacrificios y sus ofrendas y luego salían a ¿qué? A hacerle daño a los demás. ¿Recuerdan ustedes lo que hizo Jesús cuando echó a los que vendían palomas y animales en el templo y cogió un perrero y los sacó a todos? ¿Se recuerdan eso, no es cierto? Y les digo, ustedes han convertido mi casa en cueva de ladrones. ¿Sí? Entonces, resulta que lo que Dios más quiere, hermano, es verlo a usted haciendo el bien, para su propia vida, para su familia, para las personas necesitadas, y eso sí impresiona a Dios. Y por eso es que Dios derrama bendiciones. Entonces dice, orarán y yo los escucharé. Entonces dice, yo iré delante de ustedes para guiarlos y detrás de ustedes para protegerlos. ¿Cuándo? Cuando extienda la mano al necesitado, al huérfano, al desnudo.
¿Sabe por qué? Por lo que dice Mateo, ¿no? Mateo 25:31, el juicio de las naciones. ¿Qué dice? Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve en la cárcel y me fuiste a visitar, estuve enfermo y me viniste a ver, desnudo y me cubriste. Y la gente le va a decir, ¿y cuándo te vimos enfermo, desnudo, en la cárcel, no, hambriento y te dimos? Y él les dice, si lo hicieron con uno de estos más pequeños, es como si me lo hubieran hecho a mí. Entonces, hermano, cada bendición que usted le hace a su prójimo es como si se la hiciera a quién, a Dios mismo. Por eso, hermano, uno no tiene que andar viendo a quién, ¿sí?, quién es, hermano, de qué familia es, de por qué está en necesidad, él tenía y lo perdió, entonces que ahora que lleve del bulto. Hermano, es el momento, es la necesidad. Y lo otro es que cuando usted ayuda a alguien, no mire a esa persona, mire a quién, imagínense a quién, a Dios recibiendo esa ayuda. Si lo miráramos de esa manera, de pronto cambiaríamos, ¿verdad? Ahora, termino diciendo que participar de las actividades religiosas sin el respaldo de las buenas obras, obediencia, obras de amor, fuera del templo no sirve de nada. Dios se cansó de eso. Ya habíamos leído ese texto, ¿no? Váyanse lejos, les dijo, con sus salmonias, con sus cánticos y con sus estruendos. Váyanse lejos, que no los quiero. En cambio, lo que quiero es que sean justos, que corran la justicia, la misericordia y el amor. Ahora, no vamos a dejar de cantar, porque las alabanzas la música fue creada para alabar a Dios. Pero ese canto, hermano, tiene que estar respaldado, ¿por qué? Por nuestras buenas acciones fuera de este lugar. ¿Estamos? Que Dios nos bendiga. Vamos a seguir tratando sobre el tema, porque es un tema que tiene mucho para aprender, pero por hoy dejamos aquí. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, queremos agradecerte, sobre todo por el amor con el que tú nos tratas, Dios. Señor, gracias porque nos amas y por eso nos instruyes. Como un padre aconseja a sus hijos, porque quiere verlos bien, porque quiere que sean bendecidos, porque no quiere el mal para sus hijos. Lo mismo haces tú a través de tu palabra. Hoy, Señor, tú nos recuerdas que la manera de agradarte es haciendo el bien a los demás, a nosotros mismos, y también, Señor, obedeciendo tu palabra. Gracias por tu iglesia, gracias porque ahora vamos a salir de este lugar, Señor, con la conciencia de que cada uno somos un culto que tiene que seguir rindiendo adoración y respeto y honra a tu nombre donde quiera que estemos. En el nombre de Jesús, amén y amén.